Muy buenas noches. Un viejo amigo que hacía un rato no teníamos el honor de recibirlo aquí, el doctor José Félix Laforí, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Porque hoy la noticia es esa. El gobierno y el sector ganadero del país llegaron a un histórico acuerdo sobre la utilización de tierras fértiles. Acaba de terminar en Palacio una reunión entre la Junta Directiva de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, con la ministra de Agricultura, la doctora Cecilia López, en donde se revisó el borrador del acuerdo que será mañana suscrito con el presidente Petro. Invitado esta noche el doctor Laforí. A ver, doctor Laforí, bienvenido de nuevo a este programa. Pues muy grato volver otra vez a saludarte, como siempre, con inmenso cariño. Muchas gracias. ¿En qué consiste el acuerdo? Pues mire, Yamil, la verdad es que llevamos ya más de un mes largo trabajando este acuerdo, que es un acuerdo que va mucho más allá de la compra, o mejor, de la posibilidad de que el gobierno finalmente cumple el primer punto del Acuerdo de La Habana. Sí. Ha sido reuniones muy reflexivas y finalmente unas reuniones con el presidente Petro, donde prácticamente permitió tener un borrador que se discutió ampliamente hoy con la señora ministra y con toda la junta directiva de FEDEGAN. Ok, perdóname un momentito, doctor Laforí. Usted acaba de mencionar el artículo primero, el punto 1 del acuerdo de paz que firmó el presidente Santos con las extinguidas FARC. Para que todos nuestros televidentes tengan en su memoria ahora, ¿qué es lo que dice el artículo 1, el primero del acuerdo de paz? Dice lo siguiente: acuerdan gobierno y FARC que en el marco del presente acuerdo para la terminación del conflicto, la reforma integral sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural, hombres y mujeres, y de esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera. Que a juicio del gobierno, esa transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Y que a juicio de las FARC-EP, dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales que afecta especialmente a las mujeres, las niñas y los niños. Ese es el artículo primero. Ahora sí, ¿qué trataron sobre este artículo? Claro, al margen de lo que yo pueda pensar de las consideraciones que ya están planteadas allí, que como usted recordará, yo fui enemigo a lo largo de todo ese proceso. Primero porque me pareció injusto que el único sector que finalmente terminó negociado en el acuerdo con la FARC haya sido el sector rural, cuando la pobreza, la marginalidad y otros fenómenos de Colombia pues también apuntan a otros sectores que eventualmente pueden tener tanta o igual o más responsabilidad que nosotros. Pero el gobierno actual del presidente Petro, en campaña, elegido y una vez posesionado, ha dicho lo mismo: voy a entregarle 3 millones de hectáreas a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Y creo que cuando un actor político
con un discurso que fue claro, al menos en esta materia, gana. Y cuando uno revisa un poco las cifras de lo que es la frontera agropecuaria, cuánto hay en propiedad privada y cuánto tienen los ganaderos, me parece que el sector ganadero lo que tiene que hacer una contribución a la tranquilidad pública y un poco a lo que el gobierno denomina ahora paz total. Y en consecuencia queremos ser un actor que facilite ese proceso para que finalmente ese elemento que ha venido siendo arrastrado en una narrativa que además, repito, en buena parte no comparto, deje de ser un argumento que habilite en ciertos sectores para poder sostener la tesis del conflicto en Colombia. Sí, pero es que el acuerdo de todas maneras consiste, según entiendo, doctor Laforí, que los ganaderos están dispuestos a entregar parte de sus tierras para el gran programa de distribución de tierra a los campesinos. Estamos dispuestos a venderle al gobierno, como el gobierno lo ha formulado, la tierra que el gobierno considere pertinente para tal propósito. El gobierno ha dicho que quiere comprar 3 millones de hectáreas. Y mire la cifra, porque esto hay que aterrizarlo. Colombia tiene 55 millones de hectáreas de propiedad privada. De las cuales 40 y pico están dedicadas de las cuales 37 millones de hectáreas están en manos de ganaderos. Es decir, con todo respeto, doctor Laforí, más del 80%. No, 70, ponle 70, pero es suficiente una cantidad importantísima. Pues sí, uno dice, hombre, perdón, uno dice, claro, un país tradicionalmente agrícola, de tierras que eran dedicadas a la agricultura, hoy el 80% dicen unos sectores, usted dice no, el 70%, pero el 70% son pastos. Pero fíjese usted la acepción agrícola, ¿no? A ver, es que cuando usted tiene ganadería, usted produce carne y leche. Carne y leche es un producto agroalimentario tan importante como el arroz o como la papa. Además, es una proteína absolutamente insustituible. Por consiguiente, hay que producir carne y leche. Sí, señor, pero sobre eso, la señora ministra de Agricultura, doctora Cecilia, dijo aquí, sentada donde usted lo estaba, claramente, dijo, mire, es que yo, al sector ganadero, no le estoy pidiendo que suspenda la producción de ganados y de leche. No, jamás lo haría. Les estoy pidiendo es que su propiedad no sea extensiva, sino intensiva. Y ella inclusive dio el ejemplo que usted debe recordar, que mientras en los sectores ganaderos una vaca tiene 2 hectáreas, en el sector rural una familia no tiene 800 metros. Claro, pero están comparando peras con olmos. Vamos por partes. Yo no, la ministra. La ministra está comparando cosas que no son comparables, con todo respeto a la señora ministra, porque evidentemente las vacas necesitan un área para poder transformar un producto que es un pasto en carne y leche. Fíjese usted, cuando a mí me preguntan qué es ganadería, yo digo que es agricultura con valor agregado, porque es la única actividad que convierte un forraje en carne y leche. Es decir, tiene la planta transformadora encima. Si usted produce mañana corozo de palma, tiene que llevarla a una empresa transformadora para hacer aceite. No, en este caso concreto las vacas se encargan de producir la carne y la leche. Ahora bien, que hay una ganadería extensiva en Colombia, es cierto, que podríamos tener mucho menos ganadería, es decir, menos área. Si está más concentrado. Claro, además, usted recordará en el 2006, porque yo le invité a ese congreso ganadero, que le hicimos una propuesta al gobierno de entonces con una visión 2019, que la ganadería podía reducirse a 20 millones de hectáreas, a entregarle 14, 15 millones de hectáreas para más agricultura, para más bosques protectores, siempre y cuando adoptara sistemas intensivos, entre ellos uno en donde Fedegan es líder a nivel del mundo, que son en los sistemas silvopastoriles intensivos, que permiten una carga, por ejemplo, lo pongo el caso mío como ejemplo. Yo en mis fincas,
durante las estaciones de agua, tengo 8 animales por hectárea. Es decir, multiplico por mucho, ¿no?, la cantidad de animales por unidad de superficie. Y un dato para que nos están escuchando. Colombia tiene 37 millones en ganadería. Sin embargo, tiene solamente 30 millones de cabezas de ganado. Por consiguiente, hay menos de un animal por hectárea. Estos sistemas permitirían, supóngase que no sean 8, supónganse que sean 4 o 5. Cuando usted revisa, por ejemplo, lo que un pequeño productor que tiene 20 hectáreas, tiene hoy en día, póngale 20 animalitos. Si se va a estos sistemas, tendría 100, multiplicaría por 4, por 5 la carga y por consiguiente los ingresos brutos disponibles. Cambiaría radicalmente, que en buena parte coinciden esos elementos con lo que dice el primer punto del acuerdo. Hay que cambiarle un poco la dinámica que tiene el sector productivo lo que dice el primer rural. Punto del acuerdo de paz. Sí, en eso lo dice en la primera parte. Entonces, ¿usted está de acuerdo, doctor Laforí, en que el artículo primero del acuerdo de paz que firmó el presidente Santos con las FARC en el año 16 no se ha cumplido? No se ha cumplido por múltiples razones. Primero, porque el gobierno de Santos poco hizo, tuvo 2 años. Segundo, porque el gobierno que acaba de pasar tampoco de alguna manera avanzó en ese frente, sí, cuando ha debido empezar a cumplir por lo menos con 500.000 hectáreas. En consecuencia, doctor José Félix, ¿usted está de acuerdo en que este artículo primero que acabé de leer debe cumplirse? No, lo que estoy de acuerdo con ese artículo son con algunos enunciados de política pública, no con ni con las causas ni con algunas de las consecuencias. Pero ¿en qué sí estoy de acuerdo? Que si el gobierno quiere entregar 3 millones de hectáreas a los campesinos sin tierra, ¿cuál es la razón para que los ganaderos nos opongamos? Lo que pasa es que es un trabajo muy intenso. Le voy a dar 2 datos que usted va a valorar. La ley 135 del 61 empezó a funcionar de manera inmediata, que es la reforma agraria, la que hizo Carlos Lleras siendo senador de la República. En 60 años, solo se le entregaron a los campesinos 1.743.000 hectáreas. Dicho de otra manera, menos de 30.000 hectáreas por año. Dicho de otra manera, perdón que lo interrumpe, doctor José Félix, ningún proyecto de reforma agraria de los que se ha intentado desde cuando el expresidente Carlos Lleras hizo la primera reforma agraria se ha cumplido. Mire lo que se convirtió el INCORA. Ningún proyecto de reforma agraria se ha cumplido. Yo y el país, y yo tenemos entendido que lo que el presidente Petro quiere ahora es hacer por primera vez en Colombia una verdadera reforma agraria. Y la pregunta que obviamente se hace a los ganaderos es: ¿están ustedes dispuestos a venderle, como lo propuso el presidente Petro, parte de las tierras que poseen para hacer ahí reforma agraria? Me respondo después de comerciales. Su respuesta. ¿Están ustedes dispuestos a que el gobierno compre las 3 millones de hectáreas que ustedes ofrecieron hoy vender para hacer ahí reforma agraria? Mucho más que eso. A ver. El problema no solamente es vender, es hacerlo bien. Porque usted lo acaba de mencionar, lo del INCORA fue un desastre. No solamente compró donde no era, a los precios que no era, sino que finalmente terminó dejando abandonada buena parte de aquellos que fueron sujetos de reforma agraria. Le decía a la ministra en estos días de conversación, del 1.743.000 hectáreas, mucho más de la mitad no está en manos de los campesinos que originalmente fueron sujetos de reforma. Sí. Está en manos de narcotráfico o de vecinos. Y las pocas que aún continúen en manos de ellos, en rastrojo. Lo cual significa que la integralidad de esa reforma nunca se dio. Aquí de lo que se trata, además de adquirir la tierra a través de los mecanismos que el gobierno establezca, es hacerlo bien. Sí, pero a ver, ¿por qué las reformas agrarias que se han intentado han fracasado? Porque lo que se han entregado, doctor Laforí, y usted lo sabe muy bien, son terrenos baldíos, terrenos sin servicios, terrenos sin caminos, ni siquiera vecinales. No hay tal. Le voy a echar un cuento divertido.
Mi padre fue senador en el 58. Mi padre se opuso a la reforma agraria. Mi padre logró un gran acuerdo finalmente en esa época con Carlos Lleras y con el gobierno de Alberto Lleras. Le pasaban la ley 26 del año 59 a cambio de que el año siguiente saliera la ley 135 del 61. Muchos años después, por alguna circunstancia, llegó Carlos Lleras al gobierno. Incluso había impedido que mi papá llegara de ministro de Agricultura de Valencia. ¿Sabe lo que hizo Carlos Lleras de los primeros actos? Le incoró unas tierras de mi papá aledañas a las que aún conservo, que están en la tierra que es hoy en día de la familia Sarmiento Angulo, donde Arturo Sarmiento tenía o tiene cerca de 3.000 hectáreas de palma, y lo que nosotros tenemos, pase por ahí, tierras con vías, de una excelencia agrológica, y hoy en día esas tierras son charrasqueros, porque la integralidad de la reforma agraria nunca le llegó al campesino con el resto de los bienes públicos que realmente ha debido llegar. Eso es lo que le dije. Claro que la reforma tuvo sus excepciones, como la que usted menciona de su padre. Hubo excepciones y hubo gente que se benefició, pero la inmensa mayoría fue un gran fracaso. Sí, por lo que le decía, porque el INCORA después terminó afectado políticamente, pero compraron entonces, donde no era y a unos precios que no eran. Sí, pero entonces, doctor José Félix, ¿cuál es la propuesta concreta que Fedegan le hará mañana formalmente o que firmarán mañana con el presidente Petro? Un gran acuerdo. Cuando el país sea capaz de leer ese acuerdo con atención, tendrá por lo menos 2 o 3 reflexiones claras. Una, se manda un mensaje. No, pero el acuerdo es primero. No, se manda un mensaje de tranquilidad, de paz, a una región crítica para el país, como es el sector rural. Pero primero, que sí venden hectáreas. Por supuesto. Sí. Que hay la tierra, que la tierra está disponible para que el Estado la compra de acuerdo a los mecanismos que finalmente el gobierno establezca. Lo segundo, si quiere, que esto va a permitir que el concepto que el gobierno tiene de paz eventualmente se pueda hacer, porque evidentemente en el territorio, sobre todo en el territorio rural, es donde se dan todas las dinámicas violentas que hay en Colombia, especialmente de los grupos armados que tienen control territorial. Al menos hay que mandar un mensaje tranquilizador que no va a haber irritantes en materia de expropiación, de extinción del dominio, etcétera, etcétera. Ese es el mensaje. Pero tercero, que los elementos de integralidad que no se dieron en los ejercicios de casi 60 años de reforma rural que se hizo a partir de la ley 135 tengan cabida, pero con un elemento adicional que se lo estaba explicando al comienzo, con justicia ambiental que dice Petro, con sistemas, en este caso ganaderos sostenibles, con sistemas silvopastoriles intensivos. ¿Para qué? Para producir más, con respeto a la naturaleza y al mismo tiempo para mandar un mensaje al mundo. En el trópico se puede producir carne y leche de alta calidad nutracéutica que al mismo tiempo respeta la dinámica de sostenibilidad ambiental. Es decir, en los 3 millones de hectáreas que estarían dispuestos a vender los ganaderos, se puede sembrar algodón, se puede sembrar maíz, se puede sembrar cualquiera de las cosas que hoy no tenemos en Colombia, que estamos importando. Y se puede hacer sistemas silvopastoriles intensivos para que haya mayor productividad, mayor carne y mayor leche para el mercado interno y para los mercados de exportación. La Federación Nacional de Ganaderos que usted preside tiene información clara, precisa, concreta, puntual, doctor Laforí, de qué es lo que el gobierno va a hacer en esas 3 millones de hectáreas que ustedes van a firmar mañana, le venden al gobierno. Por lo menos tenemos las ideas puestas en el papel. De aquí en adelante, Fedegan acompañará al gobierno en todos aquellos temas. ¿Pero qué es lo que van a hacer? Generar unos distritos de desarrollo rural con unos criterios diferenciales para que el campesino pueda constituir, mire lo que le voy a decir, una nueva clase media rural que realmente pueda vivir con unos ingresos que dignifiquen su existencia. Lo que es absolutamente formidable. Esa es la idea. Sí,
Ahora, ¿cómo se escoge a los campesinos que van a recibir esa tierra? Es un tema que el gobierno tendrá, de acuerdo a la ley 160 del 94, que hacer. Para eso está la Agencia Nacional de Tierras. Ustedes no lo tienen claro. Nosotros no. Es un tema exclusivo del gobierno por parte de la ley 160 del 94. ¿Qué medidas se han tomado para evitar que esos 3 millones de hectáreas que ustedes le van a vender al gobierno no se conviertan en tierras que puedan ser invadidas? Ese es el tema central, que es parte del porqué de este gran acuerdo. Lo que está pasando con las invasiones es un poco de avivatos que tienen obviamente esquemas mafiosos, criminales, profesionalizados de invasión de fincas. Hoy, por ejemplo, en Chimichagua, están intentando desalojar invasores profesionales con grupos de abogados asesores y ha sido prácticamente imposible, pese que están más de 100 efectivos del SMAT tratando de hacerlo. Aquí Colombia no puede poner en riesgo la propiedad privada, ni rural ni urbana, porque es el comienzo de unos escenarios indeseables para una democracia liberal como la nuestra y para una economía de mercado. Ahora, mire, doctor José Félix, cuando ustedes los ganaderos, quiero decir, una propiedad del 70% de las tierras fértiles en Colombia dedicada al pastoreo, ¿no le parece mínima la cantidad que se vende para agricultura? ¿Usted sabe cuántos ganaderos son? 673.000 ganaderos. ¿Y sabe cuántos campesinos somos? Pero usted sabe cuánto, usted no es campesino, pero bueno, pero yo le puedo dar una vaquita. Tengo un alma de campesino. Que eso me parece muy bien. A ver, mire, doctor José Félix, le confieso que pues ni yo, ni en general el pueblo de Colombia tienen una clara idea muy concreta, muy puntual, muy exacta de qué es la ganadería en Colombia, cuánto tienen los ganaderos en Colombia, de qué estamos hablando, cuántos ganaderos hay. ¿A quién pertenece todo el hato de toros y de vacas y de terneros que hay en Colombia? La gente tiene una equivocación sobre el tema de la ganadería. Ganaderos grandes, de más de 1.000 animales, son solo 1.952. En cambio, ganaderos pequeños, de 21 animales en promedio, son 557.000 ganaderos que tienen el 40% del hato. Ahí está concentrada la ganadería colombiana. Pero entonces, los 1.000 ganaderos de los cuales usted habló primero, ¿tienen el 60%? No, señor, tienen solo el 10% de la ganadería colombiana. En consecuencia... ¿Y el 90% restante? En tamaño medio, ganaderos que tienen más de 100 animales y ganaderos que tienen de 200 a 500 animales. Ahí hay unos 60.000 ganaderos que tienen más o menos el 20% del hato. Pero el grueso del hato está en el pequeño ganadero, que son 557.000. Vaya a Boyacá, recorra Nariño, vaya a Antioquia. Es la pequeña propiedad de 8, 14, 5 vacas, ¿no?, con unos ingresos disminuidos, es la pobreza rural. Por eso la apuesta de Fedegan es ayudarle al gobierno, ser un facilitador, acompañarlo, transmitirle o transferirle las tecnologías. ¿Para qué? Para que aquellos que quieran seguir siendo ganaderos lo puedan hacer, pero con tecnologías que le permitan tener más ganado, más productivamente y sostenible. Más intensivamente y menos extensivamente. Claro. Y hay una promesa que, como ya se hizo, se puede decir. Queremos tener, no en 37, sino en 20 millones de hectáreas. Si esto sale bien y se continúa en los gobiernos, 60 millones de cabezas de ganado. Es decir, doblar el hato en la misma, mucho menos, en casi la mitad de la extensión que tienen hoy. Esa es la promesa de valor. Qué buena noticia para el país, doctor José Félix. Y bienvenido al diálogo que espero sea regular con usted. Para mí será un placer, Yamit. Muchísimas Me hacía gracias. falta. Igualmente. José Félix Laforí, presidente de Fedegan, y el gran acuerdo, el histórico acuerdo, diríamos, usted y yo, histórico acuerdo sobre el comienzo de una gran reforma agraria en Colombia. Mil gracias por la sintonía y esperamos que continúen aquí en Noticentro 1 CN.